Esta oportunidad que nos da siempre de compartir su palabra, compartir la leche, lo que nos alimenta, nuestra vida espiritual. Sin el poder o la fortaleza de Dios, no podremos alcanzar la meta que Él nos ha prometido. Y es importante que, sobre todo en estos momentos, donde vivimos momentos tensos, está la presión del trabajo, la presión de la atmósfera, el clima, las necesidades que hay en todos los países, sobre todo aquí en Panamá, es algo con lo que tenemos que lidiar siempre. Vamos a pedirle muy respetuosamente a todos que los celulares los mantengamos en silencio, que nos concentremos en la palabra, en el mensaje que el Señor nos tiene para este sábado. En vista de que en esta semana han habido muchos acontecimientos, sobre todo atmosféricos, este tema ha sido relacionado con todo lo que hemos vivido, directa o indirectamente. Sabemos que hubo una tormenta que luego se convirtió en huracán y estaban las personas también pensando en muchas cosas, en las redes sociales, en la televisión sobre todo. Hubo un sentido de alerta, pero más que alerta pudimos notar también inseguridad, también temor de parte de la población en general, no solamente en Panamá, sino en otros países, en Costa Rica, en Nicaragua, donde se vieron afectados en gran proporción por estas inclemencias del tiempo. Adicional de que comenzaron estas cadenas de oración, comenzaron todas estas necesidades o solicitudes de parte de las personas que pensaban que iba a suceder algo aquí en Panamá. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes y estar preparados que estos son acontecimientos que van a suceder, que debemos ser conscientes y realistas de que no va a ocurrir de esta manera, va a ocurrir mucho más elevado, una proporción mucho más inimaginable por nosotros, y que en todo momento debemos estar preparados. Y estos acontecimientos hacían un contraste con una fiesta que me llamó la atención, el Día de Acción de Gracias, que muchos, pienso que en general todos los gobiernos, la población en cada gobierno donde hubo este factor climático, pensaron mucho en que tanto los políticos aprovecharon para hacer alarde de su candidatura, igual los que hacían alarde de conocimiento también salieron en la televisión, y también los comerciantes, quienes quisieron tapar o querían tapar todo esto con un dedo, para luego pensar en que al día siguiente era viernes, era Black Friday o Viernes Negro, y aprovechar toda esta fiesta o este propósito económico. Y vimos cómo ese contraste se fue apagando a medida que llegaba el viernes, y por supuesto este fin de semana va a ser igual de provechoso para aquellos comerciantes. Al final me puse a pensar que no solamente el jueves, que fue un día establecido o fue un día proclamado por el gobierno de Estados Unidos como Día de Acción de Gracias,
no solamente este día o ese día debió o debe ser considerado por nosotros, los verdaderos creyentes, como ese día para dar gracias a Dios. Y vimos esta explosión de filas, de tráfico, que demostraba la inmadurez de la mayoría de las personas quienes no siguen la palabra de Dios. Porque una persona que está consciente de todas estas resistencias que hay en la carrera cristiana, cae fácilmente. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes que a pesar de cualquier fiesta, de cualquier bombardeo publicitario, está primero Dios. Es por eso que he querido titular este mensaje muy breve: Dad gracias en todo. Si leemos en 1 Tesalonicenses 5:18, encontraremos lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad, es decir, eso es lo que quiere Dios que hagamos, que le demos gracias en todo momento. Como dice en la palabra, dad gracias en todo. Esto es todo, tanto lo bueno o lo que parece no bueno para nosotros. O sea, todas nuestras actividades y los resultados que tengamos, debemos darle gracias a Dios, porque todo nos va a ayudar para bien. Una pregunta que hago en esta tarde para cada uno de nosotros: ¿realmente practicamos lo que nos dice este pasaje? ¿Realmente damos gracias a Dios en todo? Amén. ¿Agradecemos a Dios por todo lo que sucede en nuestra vida, sea positivo o negativo? Amén. Vamos a nombrar en esta tarde 7 categorías en las cuales, y pueden haber más, pero 7 razones o 7 tipos de bendiciones por las cuales debemos darle gracias a Dios. La primera, aquellas bendiciones que son inesperadas. ¿Quiénes de nosotros hemos tenido bendiciones inesperadas que nunca pensamos tener? Todos. O por lo menos los que estamos conscientes que Dios nos da bendiciones inesperadas. Porque con nuestras oraciones podemos pedirle a Dios y darle gracias a Dios, pero llega un momento donde tenemos que ponernos, mirarnos en el espejo espiritualmente y ver si realmente estoy o no llevando mi vida como Dios quiere, e interpretar por medio de su Espíritu si tenemos bendiciones. Estas bendiciones inesperadas, en la palabra de Dios podemos encontrar muchas. La más conocida, la que todo el mundo conoce, no solamente la Iglesia de Dios, sino universalmente, está la bendición inesperada de María y José con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Fue una verdadera bendición inesperada. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 1, 18 al 21, nos dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
podemos imaginar esa gran noticia, pero a la vez el discernimiento de José teniendo el Espíritu de Dios para interpretar esta situación que para nada era esperada, era algo inesperado. Pero ellos, María y José, tomaron esa bendición inesperada de gran manera. Eso nos demuestra, hermanos, que frecuentemente podemos recibir bendiciones de esta clase en nuestras vidas. Pero siempre debemos ser agradecidos con ellas. Al igual que si tenemos bendiciones inesperadas, también debemos compartirla con los demás. Para eso el Señor se manifiesta de estas formas, para que proclamemos y tengamos esa oportunidad. Él nos da esa oportunidad. Nosotros decidimos al final, por supuesto, porque el Señor nos da esa potestad de que nosotros tomemos nuestra decisión al final. Por supuesto que sabiendo las bendiciones que Él nos da, vamos a tomar la decisión correcta, porque queremos también engrandecer el nombre de nuestro Dios. Así que muchas veces estas bendiciones inesperadas pueden ser insignificantes para los demás, pero para el Hijo de Dios debe ser lo más grandioso, debe ser algo que llena realmente nuestra vida espiritual. Les cuento rapidito una anécdota, una situación. Yo, como ustedes saben, tengo un cachorro, y cuando tenía yo menos de un mes aproximadamente, con este animalito que nos ha permitido Dios tener en casa, se salió de la casa y estuvimos aproximadamente 2 horas buscando al travieso. ¿Qué sucedió luego de 2-3 horas de pasar sol? Yo salí hasta en chancleta. Cuando uno camina bajo el sol con chancletas, no con zapatillas, es diferente a caminar con tus zapatillas haciendo deporte. Yo llego a la casa y nos encontramos y decidimos, bueno, vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios por este integrante de la familia también, que pudo haber sido un hijo, y le pedimos a Dios con mucha fe, y repentinamente escuchamos un ladrido en la casa de al lado. Resultó que la vecina vio al cachorro, y cuando él iba a cruzar la calle, yo vivo en una vía principal donde los carros viajan a más de 60 kilómetros por hora, ella vio que un carro frenó repentinamente, y al final la persona preguntó de quién es este perro. La vecina salió, dijo, yo no sé, pero yo puedo preguntar luego, y la persona se fue, pero mi vecina se quedó con el cachorro. Y cuando escuchamos este ladrido, nos damos cuenta de que realmente Dios existe. Esa fe demostró que no dudábamos en ningún momento de que Dios nos iba a ayudar. Y eso, queridos hermanos, nos demuestra que en los momentos más inesperados, allí encontramos la bendición de Dios. Ahora, eso es solamente una de las tantas cosas que podemos nosotros vivir en nuestra vida diaria. A veces se nos pierde la cartera inesperadamente. Nadie planea que se le pierdan los documentos, y no misteriosamente, sino poderosamente Dios nos pone a prueba y nos ayuda y nos da esas bendiciones inesperadas. Leamos, queridos hermanos, Mateo 18, 12 al 14, porque este acontecimiento con el cachorro me recordó mucho a la parábola de la oveja perdida. Vamos a leer el capítulo 18 de Mateo
Mateo 18, 12 al 14. ¿Qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas, no iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Queridos hermanos, es importante que sepamos que hay bendiciones inesperadas. También podemos encontrar otro tipo de bendiciones, aquellas que no son irreconocibles o que parecen desconocidas para nosotros. Voy a explicarlo con más detalles. Aquellas que ni siquiera percibimos que ocurrieron. Resulta que a unos minutos de haber pasado o cruzado una calle se pudo haber formado un tiroteo, un robo, y no vamos a darnos cuenta nunca de que recibimos esa bendición desconocida o irreconocible, o sea que no pudimos reconocer en el momento. Es interesante que a veces Dios se manifiesta de muchas formas y sobre todo cuando ocurren accidentes, cuando de una forma no nos damos cuenta que Dios está obrando y nos está bendiciendo a través de otras personas. Y muchas veces son situaciones peligrosas. He conocido de casos donde personas han estado en restaurantes y repentinamente hay un accidente y hay un carro que viaja y casi se choca con los tanques de gas de este restaurante. He conocido casos así. Cuando las personas salen del restaurante se dan cuenta de que hubo todo un drama fuera del lugar, y ese es el Señor quien está siempre protegiendo a sus hijos. Hay un caso muy especial en la palabra de Dios, no lo vamos a leer porque es un poco largo, en Números 22, 15 al 34, pero allí encontramos la historia de Balaam y Balac. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento, de esa historia? Al final Balaam sabemos que era rebelde a Dios, fue rebelde, pero conocemos cómo él utilizó el asna o el asno donde él viajaba para proteger a Balaam. Y Balaam le daba de golpes al asno y no sabía por qué estaba viviendo ese momento y que por qué no le hacía caso, por qué el animal no seguía sus órdenes, y resulta que era Dios quien estaba en poder o en el momento estaba guiando a ese animal de una forma que no pudo reconocer. También, hermanos, hay bendiciones prometidas por las cuales debemos darle gracias a Dios. Aquellas bendiciones, por ejemplo, en el caso de Israel, conocemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, buscamos en nuestras Biblias, capítulo 28 de Deuteronomio, verso 1 al 14. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Allí encontramos una promesa que fue dada por Dios a su pueblo. Entonces, estas bendiciones prometidas, queridos hermanos, son también razones para darle gracias en todo a Dios. Si continuamos leyendo, segundo verso dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad
y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Qué bendición más prometedora para el pueblo de Dios. Que hoy en día nosotros tenemos la bendición prometida, porque a través de nuestro Señor Jesús, por medio de Él, por su muerte, murió por los pecados de todos, de toda la humanidad, y entre ellos estamos nosotros, quienes somos parte de ese cuerpo de Cristo, y que más que nunca debemos estar seguros por qué tenemos que dar gracias, por qué y para qué, y en qué momento. Por supuesto que es en todo momento. También hay bendiciones pasadas. Estas bendiciones pasadas son aquellas bendiciones, como el nombre lo dice, aquellas que sucedieron. Pero ¿para qué son estas bendiciones, hermanos? Para que testifiquemos de ellas, para que las utilicemos y elevemos el nombre de nuestro Dios, que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesús también. Y no solamente son estas bendiciones pasadas aquellas que tienen que ver con bienes materiales, como en muchas otras congregaciones hacen alarde de que hacen de todo, ayunos, vigilias, para pedirle a Dios cosas materiales. Además de testificar lo bueno que es recibir de las bendiciones de Dios, también debemos exaltar aquellas bendiciones espirituales. Si estuve en un momento de dificultad, cómo Dios me ayudó, cómo salí adelante. Para eso son esas bendiciones pasadas. Ejemplo, también podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Parece algo sencillo, algo simple, pero si profundizamos, el perdón de nuestros pecados es igual a vida eterna. Si no hubiéramos sido perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesús, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos bendiciones. También existen otras bendiciones pasadas, como cuando Dios nos libra de nuestros enemigos. Aquí en la Iglesia de Dios podemos enumerar muchas situaciones donde enemigos han querido atacar, tanto en lo físico como en lo doctrinal, en lo espiritual, y podemos nosotros con categoría exponer y testificar estas bendiciones. También están las bendiciones presentes, las cuales son y tienen una continuidad de aquellas bendiciones pasadas, porque estas bendiciones presentes son aquellas que están actualmente operando, que Dios está operando, que está trabajando en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, de estas bendiciones presentes? Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando oramos a Dios y le pedimos una respuesta por cualquier situación que tengamos. El Espíritu de Dios nos da ese discernimiento para saber y reconocer esas bendiciones presentes. Leamos, hermanos, en Eclesiastés capítulo 9, verso 9. Nos dice el predicador: goza de la vida con la mujer que amas,
todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que si tenemos familias, si tenemos una esposa, una pareja, eso ya es una bendición. Si tenemos hermanos de la iglesia quienes nos apoyan, quienes nos exhortan, ya tenemos una bendición. No estamos hablando tanto, o no estamos hablando de lo físico, sino de la relación, de la importancia que es seguir una vida cristiana y lo que podemos obtener de ella en todos los niveles, siendo niños, jóvenes, adultos, ancianos. Un niño se da cuenta inmediatamente de las bendiciones porque tiene un hogar. Podemos preguntarle a nuestros niños así al azar, y una de las respuestas que podemos encontrar son, o puede ser, porque hay un hogar. Por eso debemos darle gracias a Dios, porque hay un hogar, porque tengo un hogar. Y cuando ahondamos un poco en esa palabra hogar, no hablamos de lo físico, sino de cómo está conformado ese hogar. En su momento dado, hemos tenido, para los que son más ancianos, o los que están empezando una vida, yo por lo menos siento que estoy empezando todavía una vida en pareja, porque siento que todavía hay mucho que aprender, mucho en que crecer. Uno se da cuenta de que uno tiene que absorber y aprender y vivir cada minuto y cada segundo como hijo de Dios y valorar lo que uno tiene. Leamos también Eclesiastés capítulo 12, 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De esa manera, queridos hermanos, y leemos el verso 14 también, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Aquí, queridos hermanos, nos damos cuenta el propósito de nuestra vida, de obtener esas bendiciones de parte de Dios, siguiendo los mandamientos, respetando la voluntad de Dios, respetando lo que quiere Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que le demos gracias en todo momento. Otras bendiciones, queridos hermanos, vamos por el número 6. Las bendiciones que parecen negativas. ¿Por qué negativas? Les explico un poco más. Son aquellas que no parecen bendiciones, que nos alteran, que no sentimos que son bendiciones cuando sentimos que alguien nos repite algo y no nos gusta, y sobre todo cuando esa persona o esas personas utilizan la palabra de Dios. Esas recomendaciones, esa exhortación de padre a hijos, cuando nosotros como hijos tomamos malas decisiones, no parecen bendiciones. Cuando somos padres y nos equivocamos en alguna decisión, sentimos que no tenemos la bendición de Dios, pero resulta que esa mala decisión que tomamos en el momento por creer que era lo correcto, nos ayuda. Y esa es la manera de un buen padre corregir a su hijo. En este caso, Dios nos corrige muchas veces de una manera dura,
de una manera que para nosotros como hijos pareciera negativa. No, pero esto no puede ser. Dios, escúchame. Y resulta que Dios simplemente nos permitió, como cuando uno está volando un pandero, una cometa, nos dio hilo, nos dio espacio para que entendiéramos al final, cuando recibamos ese choque o ese golpe, que nuestro Padre Celestial tenía razón. Así nos sucede en la vida cotidiana, la vida en el hogar, que esas bendiciones que son negativas en realidad son positivas. ¿Por qué? Porque las utiliza el Señor en nuestra vida para traernos bendiciones que sean positivas. No nos gusta, nuestros padres nos pueden estar exhortando, tal vez por alguna mala amistad, una mala compañía, y no nos damos cuenta en el momento que es una bendición lo que tenemos. Leamos en Hebreos 12, y esta cita o esta porción de la palabra es interesante, porque nos ayuda a nosotros a entender como padres cómo debemos también comportarnos con nuestros hijos. Así como Dios hace con nosotros, también nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Buscamos en Hebreos 12. En nuestras Biblias también podemos encontrar un título, La carrera del cristiano. Es algo que abarca mucho, pero en esta tarde vamos a leer aquí el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. El verso 2 nos dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Vamos a leer el verso 11, vamos a saltar al verso 11, que tiene el mensaje principal, el cual quiero llevarles en esta tarde. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Esta palabra tiene un gran impacto, sobre todo cuando profundizamos en nuestra vida, analizamos nuestra vida cristiana, nos damos cuenta que es una bendición que nuestro Padre Celestial muchas veces se dedica y nos enseña. Lastimosamente, a veces pensamos que Dios no está con nosotros y pensamos que no tenemos esa bendición, pero al contrario, sí, Dios siempre está con nosotros y nos ayuda, aunque no nos guste de la forma que a nosotros no nos parece correcta, pero Él sí está consciente de que es la mejor. También está aquella bendición, hermanos, que es inusual. Es aquella bendición que no hemos recibido nunca. Aquella que muchas veces no consideramos una bendición. Por ejemplo, les digo el ejemplo del profeta Elías, quien fue alimentado por cuervos. En el momento, tal vez él no estaba consciente, pero muchas veces nosotros también podemos estar en una situación similar, donde no tenemos tal vez esa entrada que necesitamos, y repentinamente llega
alguien que necesita de nosotros. Vamos a leer rápidamente Primera de Reyes 17, 2 al 7. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. También aquel acontecimiento cuando huyó de los caballos. Primera de Reyes 18:46. Está una página después, en el mismo libro. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Achab hasta llegar a Jezreel. Y también leamos el capítulo 19, verso 12. Y tras el terremoto en fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Son estos acontecimientos, hermanos, que podemos nosotros vivir, y que al final, inesperadamente o inusualmente, recibimos de Dios esa luz al final del túnel, al final del camino. Ya finalizando este mensaje que hemos titulado Dar gracias en todo, tenemos que comprender también que el Señor aún bendice a su pueblo, a pesar de que ellos, el pueblo de Israel, esté cegadamente en estos momentos, bendice, todavía obtiene esa bendición. Si Él hubiera querido, lo hubiera exterminado, pero ya Él está honrando una promesa que Él tuvo con su pueblo, y por eso es que Él es un Dios misericordioso y a la vez un Dios de bendiciones. Y cuando vemos estos ejemplos, debemos darle gracias a Dios por las bendiciones que hoy nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso hemos escogido esta cita de dar gracias a Dios en todo, porque en los últimos tiempos, sobre todo ya remontándonos a la actualidad en Panamá, vivimos mucho de esto del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, y realmente la iglesia, la posición de la iglesia es la siguiente: que debemos darle gracias a Dios en todo momento, así como lo dice la palabra de Dios. Que en el año 1800 y tanto se oficializó aquella fecha como un día festivo en un país, no significa que antes de esto los cristianos y los creyentes no debían darle gracias a Dios. Así que es algo que realmente al final debemos ver con luces cortas y largas, de todos puntos, o en una manera diferente, en diferentes puntos de vista. Al final conocemos que muchas personas celebran estos días igual como celebran la Navidad, igual como celebran el Viernes Negro o Black Friday, como una costumbre. Y debemos nosotros en todo momento basar nuestra vida en lo que nos dice la palabra de Dios. Concluyendo este mensaje, dar gracias en todo, quisiera que leyéramos Romanos 8, 38 al 39. Y antes de leerlo, quisiera aclarar también, pensaba yo en el mes de la patria y también en el Thanksgiving también. Son dos fiestas de dos naciones diferentes.
pero bendecidas por Dios. Y resulta que cuando decimos que alguien honra a la patria, no es solamente aquellos jóvenes o niños que han crecido en los últimos 10 años y que están actualmente desfilando quienes hacen honra a la patria. También debemos pensar en aquellos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aquellos descendientes de españoles, quienes en esos tiempos no utilizaban o no demostraban la forma de honrar a la patria como lo hacen hoy. Entonces, vemos también las fiestas como el Thanksgiving, una fiesta donde hoy en día la gente del mundo la utiliza para reunirse en familia, pero nosotros como hijos de Dios debemos analizar que al inicio, al principio, cuando vinieron los peregrinos a América del Norte, a la parte norte del continente, ni siquiera era Estados Unidos, vinieron con un propósito y con un propósito en su corazón, de agradar a Dios, de darle gracias a Dios. Entonces vemos ahora en contraste estas dos festividades y nos damos cuenta que nosotros como hijos de Dios debemos ir al origen de las cosas. Y si vamos a hacer algo, vamos a celebrar algo, debemos hacerlo bajo el amparo de la palabra de Dios, con entendimiento y sabiendo qué es lo que realmente estamos celebrando. Por supuesto que cuando hayamos una fiesta como por ejemplo la Navidad, una fiesta pagana por todos lados, definitivamente no es validada o no es autorizada por Dios. No es algo que debemos hacer. Pero darle gracias a Dios es algo que podemos hacer no solamente en Thanksgiving Day, sino todos los días. Igualmente honrar a la patria todos los días. Seamos de diferentes nacionalidades, sabemos que la patria es una y debemos honrar todos los días de nuestra vida haciendo el bien a los demás. Bien, concluyendo este mensaje, Romanos 8, 38 al 39 nos dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paz a vosotros, hermanos, y que sigamos teniendo un feliz sábado. Amén.